Es primera vez que ustedes se presentan en Nueva York, ¿no? Sí, la primera vez. Oh, qué bueno. Pues bien, comencemos desde el principio. O sea, ustedes forman la etnia en el 1984 en el barrio Las Cruces. No, eso tiene un fondo. Hoy precisamente nos estaban preguntando en un estudio que estábamos en Jurgen, Ok. más o menos, o sea, que cómo es que es posible que pues estamos hablando de artistas de aquí, ya te estaba hablando de los artistas de aquí, entonces había mucho, decía, pero ustedes llevan cuánto tiempo porque tienen tanta información y tantas cosas, y la verdad a nosotros nos correspondió conocer todo eso de la siguiente manera. Nosotros nos llegaron las películas en su momento, o sea, llegaron las películas Beat Street, Breaking, nos llegaron todas las películas cuando las lanzó Hollywood a Colombia. Nosotros teníamos temprana edad en ese instante de la vida. Entonces, no, pues no recién nacidos, pero entonces llegó. O sea que recién nacido aprendieron a bailar el break y todo. Nosotros pues, vivíamos en un barrio popular, en un barrio así. Y llegó la película y pues la influencia, usted sabe que esas películas tienen una influencia grande sobre la sociedad y eso. Entonces llegó la película y nos llevaron a ver películas, y cuando mi hermano, que era un poco mayor, nos llevó a ver la película, automáticamente vimos Big Street, nos cambió la vida. Automáticamente, porque o sea, lo que vimos ahí lo vimos. Sabimos que había mucho paralelo en las cosas, pues, de barrio, de gueto, de todo ese rollo, y el fondo musical nos atrajo mucho. Entonces ya eso salimos del teatro ya con otro concepto, o sea, fue como si ya nos hubieran inyectado algo. Ahí nació el hip hop para nosotros. Entonces el baile, entonces ya empezamos a mirarlo, el baile, y empezamos a copiar los pasos, a tratar de imitar lo que habíamos visto. Entonces nosotros teníamos gente del barrio, viajaba mucho aquí en los Estados Unidos. Entonces ya nos mandaron la película para tener acceso a verla en el beta y poderla ver y volverla a ver y volverla a ver. Entonces ya empezamos a copiar todo el sistema de baile que había ahí. Pero entonces determinamos que ese no era, o sea, eso fue en el 85, es decir. Pero entonces en el 87, 88, duramos un tiempo así como intentando, o sea, sí le soy honesto, copiando, pero después decidimos cambiar ese sistema y crear nuestros propios pasos. Entonces empezamos a crear, ya que si ellos saltaban en una mano, nosotros empezamos a girar en el codo, si ellos giraban en la cabeza para un lado, nosotros empezamos a girar para los dos lados, y creamos un grupo de breakdancers allá en Bogotá. Allá habían otros grupos, obviamente, que eran de zonas del norte, de zonas por allá, de zonas por acá, pero nosotros en Las Cruces creamos nuestra propia banda, que se llamó los New Rapper Breakers. Ok, ustedes competían y todo. Sí, después ya empezó la competencia en las discos, primero en las calles, empezamos a bailar en la calle con un piso Conker, y en ese Conker pues nos reuníamos con una grabadora y empezamos todo el rollo, y después de la calle lo metimos a las discotecas, y en las discotecas pues empezaron los grandes retos con los grupos de allá locales. Y entonces de ahí ya, pues ahí nació la esencia del grupo desde el breakdance. Y ya después del breakdance, pues ya decidimos que eso era una etapa de transición, o sea, ya pensamos que ya era hasta ahí, pero o sea, lo que les estoy comentando, empezamos con el baile, pero entonces nos empezamos a interesar mucho por los artistas que estaban detrás de la película. Ahí estaba Cool Hair, estaba Furious Five, estaba Melly Mel, estaban todos esos artistas, y entonces nos empezamos a conseguir los acetatos de estos manes para poderlos escuchar, porque en esa época se manejaba mucho los tocadiscos y nos mandaban los discos desde los estados, desde aquí para allá. Entonces ya teníamos información, ya teníamos los videos, ya teníamos los acetatos, y ya teníamos las cintas de mezclas de emisoras y cosas de aquí. Entonces ahí nos fuimos empapando más del tema. ¿Sí me entienden? Nos fuimos empapando más del tema. Entonces ya cuando llegó un día en que dijimos ya no vamos a bailar más, entonces con esos discos que nos llegaban de aquí, tenían la capela, la pista y la canción original. Entonces sobre esas instrumentales empezamos a escribir los primeros versos. Y sobre esos versos empezaban a nacer las primeras canciones del entorno que nosotros estábamos viviendo. Ahora, discúlpame que te interrumpa, pero eso te quería yo preguntar. O sea, ¿cómo ustedes, los tres, bueno,
Sí, bueno, los tres. ¿Cómo se pusieron de acuerdo de pasar a lo que fueron ustedes B-Boys, a lo que es ahora ustedes básicamente son maestros de ceremonia? ¿Cómo surgió esa idea de ponerse ustedes de acuerdo a aceptar la transición de lo que es el breaking al MC? Lo que sucede es que eso es innato, o sea, ya cambiamos, o sea, bueno, esto es un ciclo, ya digamos alguien ya estaba escribiendo canciones, ya había un micrófono por ahí, entonces ya había como esa iniciativa de ya dejar ese espacio y empezar, o sea, porque el hip hop son diferentes vertientes, entonces ya se empezó a incursionar en otras, ¿sí me entiende? Digamos, Tata hacía sus grafitis también y ya pues había visión del concepto de las letras, empezamos a nosotros no vivíamos en Brooklyn, ni el Bronx, ni en Queens, estamos viviendo en el barrio Las Cruces y empezamos a escribir nuestra realidad sin copiar ningún concepto. Empezamos a escribir lo que estaba pasando dentro de nuestro entorno y ahí empezaron a nacer nuestras primeras canciones y letras. Pero entonces empezamos a escribirlas y montar las pistas, y sobre las pistas que les estoy comentando, las instrumentales, empezamos a ensayar sobre eso, se empezó a ensayar sobre eso, ellos empezaron a cantar sobre eso. Entonces, de ahí ya pues dijimos, bueno, estas pistas son ajenas, entonces vamos a crear nuestra propia música. Y ahí fue cuando empezamos a conseguir nuestros primeros aparatos electrónicos, conseguimos nuestra caja de ritmo, nuestros tornamesas, nuestro consolita y un estudio muy precario, pero la idea estaba y esa idea se empezó a maquetear en ese estudio. Y después de cuando teníamos la idea clara, maqueteada dentro de ese estudio, se llevó a un estudio profesional, ¿sí me entiende? Y allá se sacó el primer álbum que se llamó El Ataque del Metano. Eso te quiero yo hablar, pero ya que eso lo vamos a hablar más adelante, lo del Ataque al Metano, pero ustedes son de Las Cruces, del barrio Las Cruces, de Bogotá, ¿no? ¿O cómo era el estilo de vida antes, en ese entonces? No, o sea, pues, porque tú hablas siempre de las vivencias, según sus letras, como sus letras los reflejan. O sea, ¿cómo era el estilo de vida en sí en el barrio Las Cruces? ¿Cómo se vivían los habitantes allá en ese sector? no, pues el barrio es un barrio popular, pues que el comienzo fue uno de los barrios pioneros de Bogotá porque se centró en el centro. En el centro de Bogotá fue uno de los primeros barrios que hubo, pero con el tiempo pues se fue deteriorando y se volvió un barrio peligroso. ¿Me entiende? Ya montaron, ¿qué le digo? Empezaron a ver sitios donde venden droga y todas esas cosas, ¿sí me entiende? Conflictos con la policía. Lo que pasa en un barrio, sí, lo que pasa en cualquier barrio de cualquier capital que es, entonces eso lo empezamos a narrar de una forma totalmente, eso no lo habían hecho ningún grupo, o sea, no sé, había habido de pronto una letra comercial y con disqueras y trataron de sacaron una cancioncita y eso, pero nosotros decidimos que teníamos, como montamos todo nosotros, la infraestructura de el primer álbum salió como independiente desde el 94 hasta esta época nosotros hemos sido independientes, entonces tuvimos autonomía de escribir y hacer la producción y escribir y cantar lo que nosotros quisiéramos dentro de ese álbum. Y eso fue lo que le dio el poder al álbum para que tuviera la trascendencia en su momento, porque nadie había hecho eso, ¿sí me entiende? Sí. Entonces hicimos las 10 canciones, las maqueteamos en ese estudio, hicimos todo ahí y después nos fuimos para un estudio pues con el nivel grande, uno de los estudios más importantes de allá en Colombia, Sincrosonido en su momento, y metimos toda esa idea y la depuramos, la limpiamos y eso le dio una calidad impecable, o sea, le dio una calidad excelente al álbum. Y nosotros empezamos, o sea, ya cuando lo terminamos, sacamos el primer cassette de hip hop de Colombia. Pues de pronto no pudo ser el primero, pudo ser el segundo, pero en calidad y eso fue El Ataque del Metano. Wow. ¿Sí me entiendes?